viaje comienza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sobreviven los humanos en lugares más fríos que Marte? No con botas con calefacción ni telas de grado NASA, sino con pieles cosidas a mano, agujas de hueso y sabiduría transmitida durante 1000 años. En el norte helado, los Inuit no solo soportaron el invierno, lo superaron con inteligencia. Y lo que crearon no fue solo ropa, fue un sistema de supervivencia tan eficaz que deja en evidencia todo lo que la ciencia moderna ha construido desde entonces. La verdadera pregunta no es cómo lo hicieron, sino por qué el resto del mundo nunca prestó atención. Para entender cómo sobrevivieron los Inuit en los lugares más fríos de la Tierra, hay que empezar por una cosa: la piel. Pero no cualquier piel. La piel de caribú es el aislamiento de élite de la naturaleza, una maravilla biológica. Cada pelo es hueco. Piénsalo así: pajillas microscópicas que crean una barrera de aire cálido alrededor del cuerpo. Es lo que permite al caribú sobrevivir a sensaciones térmicas de menos 70 grados Fahrenheit, y es lo que los Inuit transforman en equipo de supervivencia más eficaz que la mayoría de la tecnología moderna. Pero no solo usaban piel, la diseñaban. Los parkas tradicionales Inuit están hechos de 2 capas separadas de piel de caribú, una con el pelaje hacia adentro y la otra hacia afuera. Esta superposición crea un microclima, una cámara interna de aire cálido sellada contra el viento, la nieve y la humedad. En términos modernos, es el equivalente a una chaqueta transpirable de Gore-Tex sobre un forro aislado de plumón, pero sin materiales sintéticos, sin cremalleras y sin residuos ambientales. Y aquí viene lo sorprendente. Un estudio de 1970, realizado por la antropóloga Jill Oakes, descubrió que la ropa Inuit de doble capa de piel de caribú mantenía a los sujetos de prueba estables a menos 50 grados Fahrenheit, incluso durante el movimiento y la exposición a la humedad. Pero el rendimiento no era la única consideración. Cada pieza de piel se obtenía con respeto. Los caribúes no se cazaban en exceso. La piel se raspaba, se ablandaba y se ahumaba durante horas. Los tendones, extraídos de los músculos, se convertían en hilo. Y aunque cada pieza de piel ofrecía calor, también contaba una historia: las manos de una madre cosiendo durante la noche, el esfuerzo de toda una temporada llevado en la espalda de un cazador. Una prenda no se construye solo para sobrevivir, sino para proteger un legado. La ropa no era un producto, era una relación. Quizás eso diferencia el diseño Inuit. No resolvía solo el problema del frío, resolvía el problema de vivir bien dentro de él. Incluso la piel más cálida no sirve si el viento encuentra una forma de entrar. Ahí comienza la verdadera magia, en una puntada de la que probablemente nunca hayas oído hablar, usando un hilo que nadie vende en las tiendas. Un abrigo hecho con la piel más cálida de la Tierra es inútil si está mal cosido. Porque en el Ártico, el frío no solo se filtra, busca activamente las rendijas. Y los Inuit entendían algo que el equipo moderno aún no logra. No se trata solo de lo que llevas puesto, sino de cómo está hecho. Sus costuras no eran decorativas, eran aislamiento. Los hilos no estaban hechos de algodón ni de poliéster. Provenían de tendones, fibras largas extraídas de los tendones de caribúes o focas. ¿Por qué tendones? Porque es a la vez fuerte y flexible. Y a diferencia del hilo moderno, se encoge al secarse, ajustando aún más las costuras. Eso significa que cada puntada crea un sello, sin rendijas, sin puentes térmicos, sin puntos débiles. Estas puntadas tampoco eran hechas a máquina, eran cosidas a mano usando agujas de hueso o marfil. Las máquinas perforan el tejido de lado a lado, creando autopistas microscópicas para el aire frío. La costura Inuit evita esto utilizando técnicas de superposición, a menudo con costuras en ángulo que desvían el viento en lugar de dejar que lo atraviese. Cada colocación de costura tenía un propósito: desviar la humedad del cuerpo, reducir la fricción en las articulaciones, hacer doble capa en las zonas donde el cuerpo pierde calor más rápidamente. ¿El resultado?
Un sobre térmico completamente sellado, una armadura diseñada no en laboratorios, sino alrededor del fuego, transmitida de madre a hija, de cazador a aprendiz. Es fácil pasar por alto este detalle si estás buscando logotipos o etiquetas, pero puntada a puntada, esta ropa se convierte en una fortaleza. Y si le preguntas a los ancianos, te dirán que lo primero que aprende un cazador no es a rastrear focas, sino a coser. Porque si tus costuras fallan, no tienes una segunda oportunidad. Lo que la mayoría de la gente no nota es que las prendas Inuit no solo eran cosidas, eran diseñadas con ingeniería. Toma como ejemplo la manga insertada, una costura curva donde el brazo se une al cuerpo. Parece algo pequeño, pero esa curva permite un mejor movimiento mientras retiene el calor, especialmente en el hombro donde muchas chaquetas pierden calor. O considera la costura circular de la capucha, cosida para seguir el contorno de la cabeza. Este diseño reduce la resistencia al viento y ayuda a mantener el calor alrededor del cuello, una de las zonas del cuerpo con mayor pérdida de calor. Incluso, reforzaban las costuras críticas en codos, rodillas y hombros con doble costura, o envolturas de tendón pegadas para evitar el desgaste con el tiempo. Estos no eran detalles estéticos, eran redundancias para la supervivencia. Las costuras también seguían una lógica anatómica. Las prendas estaban diseñadas para ajustarse al cuerpo, eliminando bolsas de aire. Las costuras fluían con el movimiento, no en su contra, y las costuras curvadas permitían a los cazadores agacharse, girar y correr sin romper la envoltura térmica. Es fácil olvidar que cada línea de costura fue medida tras siglos de prueba y error. No eran patrones en el sentido de Pinterest. Eran sistemas calibrados, aprendidos, observando qué hacía que la gente viviera o se congelara. Y cuando miras de cerca, verás algo más, pequeñas diferencias visuales, un pliegue extra aquí, un panel más largo allá, no solo funcionales, sino firmas personales, una forma de decir, mi madre me enseñó esto. Una manera de llevar el legado en la espalda, no en historias, sino en costuras. Así que la próxima vez que te cierres una parca, pregúntate, ¿tu chaqueta resistiría a -50 si tuvieras que coserla tú mismo? Porque los Inuit no solo hacían ropa. Construían sistemas de supervivencia con aguja e hilo, y aún así, ni siquiera las costuras perfectas pueden salvarte si tu sudor se convierte en hielo, lo que nos lleva a una de las verdades de supervivencia más contraintuitivas. En el Ártico, sudar puede matarte más rápido que congelarte. Suena contradictorio. Pero en el Ártico, calentarse demasiado puede ser más peligroso que enfriarse demasiado. Uno pensaría que congelarse es la mayor amenaza, pero pregúntale a cualquiera que lo haya vivido, y te dirán que el sudor es el verdadero asesino. Imagina esto. Es mediodía en la tundra. Un cazador arrastra un chauk pesado, un bote de piel de foca, a través de un campo nevado. Está a kilómetros del campamento. Lleva varias capas gruesas, la capucha bien ajustada. El cielo está despejado. El sol se refleja en la nieve, duplicando el brillo. Él no está pensando en el sudor. Está pensando en regresar antes de que cambien los vientos. Pero a medida que su cuerpo se esfuerza más, su núcleo se calienta. El sudor aparece, primero bajo sus brazos, luego por su espalda. Pero aquí afuera no hay evaporación. Ese sudor comienza a congelarse dentro de su ropa. Y cuando la humedad se congela en un frío extremo, no solo es incómodo, es destructivo. Se forman pequeños cristales de hielo dentro del forro de piel. Aplastan los pelos, rompiendo los bolsillos de aire que antes atrapaban el calor. El aislamiento se colapsa. Y ahora, en lugar de una barrera térmica, lleva puesta una bolsa de congelador. La tela mojada en condiciones árticas no solo deja de aislar, multiplica la pérdida de calor. Estudios científicos demuestran que la tela empapada puede conducir el calor fuera del cuerpo 25 veces más rápido que el material seco. Y eso ni siquiera es lo peor. Ese mismo calor atrapado dentro del abrigo, el aire que quieres mantener cálido, se convierte en un caldo de cultivo, cálido, húmedo, oscuro, el ecosistema perfecto para las bacterias.
El pueblo inuit entendía esto mucho antes de que la ciencia le pusiera un nombre. Un solo rasguño de una herramienta de hueso, una grieta en la piel seca, podía convertirse en una infección grave si no se trataba. En un entorno donde no hay farmacia, ni antibióticos, ni segundas oportunidades, la higiene no era solo un ritual. Era una armadura. ¿Cómo se defendían? No con detergente ni con telas de alta tecnología, sino con lógica de diseño. Las prendas inuit eran más que abrigadas. Eran térmicamente inteligentes. Incorporaban solapas de ventilación bajo los brazos, puños sueltos que podían desatarse al trabajar e incluso capuchas que se ajustaban según el nivel de actividad. No eran añadidos. Eran herramientas integradas para regular el calor y la humedad sin sacrificar protección. Y aquí hay algo aún más brillante. Si un cazador inuit esperaba sudar, por ejemplo durante un trayecto largo o al construir un iglú, rotaba las prendas a lo largo del día. La capa intermedia está húmeda, cámbiala. La capa exterior está rígida por la escarcha, dale la vuelta y déjala respirar durante el descanso. Todo era modular. Todo podía adaptarse porque el principio no era mantenerse caliente a toda costa. Era mantenerse seco o pagar las consecuencias. Y ese principio estaba arraigado en la vida diaria. Una madre podía regañar suavemente a su hijo por ajustarse el parka demasiado temprano en el día. Un anciano podía tocarte el brazo y decir, escucha, estás respirando demasiado rápido, te estás calentando. Estos no eran hábitos aleatorios, eran lecciones transmitidas en silencio, a través de gestos, a través de la rutina, porque el sudor podía significar un parka agrietado. Un parka agrietado podía significar congelación. Y la congelación, bueno, solo necesitas verla una vez. Así que cuando ves a un cazador inuit detenerse a mitad del camino, arrodillarse, ajustar su capucha, eso no es descanso. Eso es mantenimiento, un ritual silencioso para prevenir una catástrofe, porque en el Ártico no llevas solo una prenda. Orquestas capas. Cada una cumple una función: transpirabilidad, retención y ventilación. Un error en ese sistema no te hace sentir incómodo, te hace vulnerable. Pero lo aún más sorprendente es que esas capas no eran solo funcionales. Seguían reglas de lógica material, equilibrio energético y flujo anatómico. Los inuit no solo se ponían ropa en capas, estaban componiendo una máquina viviente. Entonces, ¿cómo diseñas un ecosistema portátil usando nada más que pieles de animales, tendones y nieve? Ahí es donde realmente comienza la genialidad del sistema de capas. En Occidente, hablamos del sistema de capas como si fuera una lista de verificación: capa base, capa intermedia, capa exterior y listo. Pero para los inuit, el sistema de capas no era una lista de verificación, era un lenguaje. Cada capa tenía una voz, una función, un ritmo. La capa interior, usualmente hecha de piel de caribú con el pelo hacia adentro, no era solo para dar calor. Absorbía el sudor, protegía la piel y mantenía un microclima interior seco incluso mientras el cuerpo trabajaba intensamente. La capa exterior, usada con el pelo hacia afuera, se convertía en un cortavientos, un deflector de nieve, una segunda piel que se movía con el cuerpo, no en su contra. Pero esto es lo que la hace genial. No eran capas que se usaban todo el día. Los inuit rotaban las prendas como un piloto ajusta el avión, constantemente, con precisión. Un cazador podía llevar 3 capas al amanecer. A media mañana se quitaba una, la colgaba dentro del trineo y rotaba las otras 2. Si el sudor se acumulaba en la espalda, volteaba la prenda, dejando que se formara escarcha en el exterior, un ciclo natural de secado. Por la tarde podía invertir completamente el orden, colocando una capa que antes era interior en el exterior, endurecida con la humedad congelada para proteger del viento. Esto no era improvisación, era operar una máquina térmica. ¿Y la parte más sorprendente? No había una fórmula única. Cada persona se vestía en capas de manera diferente según la edad, el tamaño, la condición e incluso la personalidad. Los niños generaban más calor. Los ancianos necesitaban más protección.
Y todos aprendían, a través del fracaso, de la congelación, de la familia, cómo ajustar su propio sistema. No eran atuendos, eran sistemas vivos mantenidos mediante rituales. Antes de un viaje, un anciano podía sentarse en silencio, pasando los dedos por las costuras, comprobando la tensión. Una madre podía entregarle a su hija un hilo nuevo de tendón, no para coser, sino para llevarlo por si necesitaba volver a coser un puño durante el viaje. Vestirse en capas no tenía que ver con la moda, era control. Control sobre la temperatura, sobre el sudor, sobre el movimiento, sobre el miedo. Y en el fondo, había un principio que el equipo moderno aún no logra replicar: equilibrio por encima de la fuerza bruta. Porque en el Ártico no se lucha contra el frío, se coexiste con él. Y cuando ese equilibrio es perfecto, cuando tus capas respiran, protegen y se adaptan, la ropa deja de sentirse como ropa. Se siente como instinto. Pero algunas prendas van aún más allá. Algunas no son solo sistemas de supervivencia, son sistemas de vida. Y si nunca has visto el Amauti, prepárate para conocer el único abrigo en la historia diseñado para mantener calientes a dos corazones al mismo tiempo. Todo gran diseño resuelve un problema, pero ¿qué diseñas cuando lo que está en juego no es solo tu vida, sino la de tu hijo? Conoce el Amauti, un parka como ningún otro. Porque no solo protege a la persona que lo lleva puesto, protege a la próxima generación dentro de la propia prenda. A ojos inexpertos, parece demasiado grande, un poco voluminoso. Pero si miras más de cerca, verás algo extraordinario. Integrado en la parte trasera del parka hay un amplio bolsillo curvado, con forro suave, diseñado para brindar seguridad y sellado térmico. Es donde una madre lleva a su bebé acurrucado contra su espalda, piel, con el calor de su propio cuerpo, actuando como una incubadora viviente. Sin cochecito, sin portabebés, sin una capa separada. El niño vive dentro de la prenda. Y la lógica del diseño aquí es brillante. La forma del bolsillo no es rectangular, es como una cúpula que imita la curva de un iglú. Esto permite que el aire caliente circule suavemente alrededor de la cabeza y la espalda del bebé. La parte superior del Amauti tiene una capucha extendida lo suficientemente grande como para cubrir tanto a la madre como al niño en vientos fuertes, formando un doble sello. Pero aquí es donde se vuelve aún más ingenioso. Una serie de cordones y pasadores recorre la cintura y los hombros. Con una sola mano, una madre puede ajustar la posición del bebé, levantarlo, moverlo hacia el frente o deslizarlo para amamantar, todo sin exponer a ninguno de los dos al aire. El sistema está diseñado para el movimiento. La bolsa está suspendida, por lo que no se sacude al caminar. El centro de gravedad de la prenda se mantiene equilibrado y los puntos de presión se distribuyen entre las caderas y los hombros. Esto no es solo instinto maternal, es biomecánica. El Amauti fue la primera tecnología vestible que resolvió la regulación térmica compartida, la ergonomía dinámica de carga y la protección sin fallos para un bebé. Los sistemas modernos de porteo intentan hacer esto con malla, espuma y hebillas, pero ninguno logra la integración elegante de cuerpo completo del Amauti. Y no era producido en masa. Cada Amauti era hecho a mano, a menudo por la propia madre o por mujeres de la comunidad que ya lo habían usado antes. Los patrones se transmitían, no a través de libros, sino por la memoria y el ritual. La longitud de las puntadas, la curvatura de la capucha, las dimensiones de la bolsa, no eran suposiciones, estaban calibradas a través de generaciones de uso. Y como toda la vestimenta inuit, el Amauti no era solo funcional, era simbólico. Bordes bordados, puños con cuentas, acentos teñidos, no eran adornos, eran identidad. Una madre podía coser un color o símbolo específico en la costura, una bendición silenciosa, una forma de decir: fuiste llevado con cuidado. Y años después, ese mismo niño podía usar un Amauti para su propio hijo. Esto es lo que el diseño moderno a menudo olvida, que la mejor ropa no solo está hecha para la vida, está hecha pensando en la vida. El Amauti no solo llevaba a un niño, llevaba historia,
Enseñaba que la supervivencia nunca es en solitario, que el calor es una responsabilidad compartida y que en los lugares más fríos de la Tierra el amor también es un sistema de diseño. Tendemos a pensar que el núcleo del cuerpo es la prioridad en el frío, pero si fallan tus pies, fallas tú. Pies mojados, dedos entumecidos, arcos congelados. Pierdes movilidad. Tu concentración se desvanece, tu ventana de supervivencia se reduce. Por eso los Inuit no trataban el calzado como un accesorio, sino como infraestructura crítica. Aquí entran los kamiks, botas tradicionales Inuit, hechas a mano con piel de foca o de caribú. A ojos modernos, parecen simples. Sin goma, sin aislamiento, sin suela agresiva. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Los kamiks son máquinas de múltiples capas, transpirables, flexibles y sorprendentemente impermeables. La capa exterior, hecha de piel de foca, tratada con aceite, repele el agua como el teflón. En el interior, un forro removible, a menudo hecho de pelo de caribú seco y esponjado o de hierba, absorbe la humedad del pie durante todo el día. Por la noche se retira el forro, se airea o se reemplaza, dando tiempo al sistema para secarse completamente. Compáralo con la mayoría de las botas de invierno modernas. Aislamiento sintético sellado, suelas de goma y cero ventilación. Una vez que entra la humedad, se queda. Si sudas te congelas. Pero los kamiks respiran. Permiten la microevaporación. Absorben el sudor en forros removibles y evitan la congelación interna. Y aquí está lo mejor, son casi silenciosos. Para los cazadores que se mueven sobre nieve y hielo, el sonido importa. La suavidad de la piel de foca, combinada con la ausencia de suelas duras, les permite caminar sobre superficies frágiles sin crujidos, chasquidos ni ecos. Las botas modernas amplifican tu presencia. Los kamiks la borran. Pero lo que es aún más brillante es lo modulares que son. Diferentes forros para diferentes estaciones. Múltiples ajustes según la tarea. Cazar, transportar o permanecer quieto. Y todo el sistema podía repararse en el campo usando hilo llevado en el cinturón o tendones de repuesto guardados en el borde de la bota. Eso no es conveniencia. Eso es ingeniería a prueba de fallos. La mayoría de las botas modernas usan adhesivos que fallan a menos 70 grados Fahrenheit. Los kamiks usan costuras hechas a mano, en ángulo, superpuestas, con tratamientos de costura hechos de aceite animal o incluso pegamentos a base de sangre. Estas costuras se flexionan, doblan y contraen con el cuerpo y el entorno. Y al igual que el resto de la ropa inuit, los kamiks se confeccionaban a medida para quien los usaba. El par de un cazador podía curvarse hacia adelante para mayor eficiencia al caminar. Un par para un niño podía hacerse más corto con una envoltura extra en el tobillo para mayor calidez. Nada era genérico, nada era desechable, y todo podía rastrearse por la costura, por la forma, hasta la persona que lo hizo. Las botas de Gore-Tex presumen de pruebas de laboratorio. Los kamiks lo demuestran en el terreno. En los lugares más fríos de la Tierra, no necesitas más funciones, necesitas una mejor comprensión. Y los Inuit entendían que tus pies no son solo la forma en que te mueves, son la forma en que regresas a casa. Por eso, sus botas no eran zapatos, eran promesas. Ahora, si ya hemos visto cómo cada prenda de ropa Inuit maximiza la protección, hablemos de lo único que las marcas modernas no pueden replicar. ¿Por qué nadie ha logrado alcanzarlos? A estas alturas, está claro que la ropa Inuit funciona, no solo bien, sino mejor que gran parte de lo que ha creado la ciencia moderna. Así que aquí va la pregunta incómoda. ¿Por qué nadie la ha copiado? Los materiales existen, los principios se entienden, el clima aún exige soluciones. Y, sin embargo, ninguna gran marca de ropa para exteriores ha recreado verdaderamente el equipo Inuit. ¿Por qué? Porque el diseño Inuit no se basa en la estética, la marca o incluso los márgenes de ganancia. Se basa en sabiduría vivida.
Observaciones hechas a lo largo de generaciones codificadas en prendas que son adaptables, locales y precisas. Y eso no se escala fácilmente. No puedes patentar un patrón transmitido de abuela a nieta. No puedes empaquetar la humildad. No se puede producir en masa la artesanía. Las empresas occidentales lo han intentado superficialmente. Adornos de piel sintética, parcas llamadas Expedición Ártica, 1200 chaquetas con nombres de animales bordados en la manga. Pero la verdad es que no entendieron el porqué. Copiaron la forma, no el alma. La ropa inuit no es solo un producto. Es una filosofía de diseño. Cada parte debe cumplir múltiples funciones. Cada material debe reutilizarse. Cada puntada debe anticipar el fallo. Su diseño carece de ego. Y en un mundo obsesionado con la innovación, ese tipo de sabiduría pasa desapercibida, no porque no funcione, sino porque no lleva el disfraz adecuado. No viene con presentaciones de startups. No grita para llamar la atención. Simplemente funciona. Y quizá esa sea la lección, que en la carrera por diseñar el futuro, ignoramos a quienes ya lo habían resuelto, que en nuestra obsesión por la complejidad, pasamos por alto la elegancia de la supervivencia, y que la verdadera innovación, la que te mantiene con vida cuando hace menos 70 grados Fahrenheit, no siempre proviene del silicio o de los satélites. A veces proviene de tendones, de pieles, de la memoria, de escuchar a personas que nunca intentaron inventar el futuro. Ellos solo intentaban ver el próximo amanecer y lo lograron durante miles de años, quizá. Es hora de preguntarles cómo lo hicieron. Hasta ahora, hemos visto cómo la ropa inuit está diseñada para la supervivencia, pero detenerse ahí sería perderse la mitad de la historia, porque estas prendas no solo protegían cuerpos, también comunicaban identidades. Cada puntada, cada corte, cada color contaba una historia no siempre con palabras, sino en un código que la comunidad entendía de forma instintiva. El amauti de una niña no era igual al de una mujer. El parka de un niño se diferenciaba del de un cazador no solo en tamaño, sino también en estructura, ribetes y propósito. Se podía saber desde el otro lado de la tundra si alguien estaba casado, tenía hijos o estaba entrando en la adultez simplemente por la forma de su ropa. La curva de una manga podía sugerir la edad. El estilo de una capucha podía indicar el origen y luego estaban los detalles tan pequeños que pasarían desapercibidos a menos que hubiera sido criado para verlos. Bordes bordados con motivos familiares, puños con cuentas cosidos con bendiciones en patrones, protección contra los espíritus del viento, contra la enfermedad, contra la desgracia. No eran adornos. Eran oraciones funcionales. Un cazador podía llevar una pequeña puntada triangular sobre el pecho, un guiño a los ancestros o a una caza exitosa de la temporada anterior. A veces, un parka se confeccionaba con intención ceremonial, no para usarlo, sino para el entierro. Y estos diseños no eran fijos. Evolucionaban con la persona. El amauti de una niña podía ser juguetón en color, pero a medida que maduraba, ella misma creaba el suyo, eligiendo patrones transmitidos por su madre, sus tías, su memoria. Las prendas se convertían en biografías y confeccionarlas no era una tarea, era un rito. Las niñas aprendían a coser para la adultez. A los niños se les enseñaba a entender la construcción para sobrevivir y apreciar el trabajo de los sistemas que les salvaban la vida y llevaban puestos. De esta manera, la ropa se convirtió en un pegamento cultural. Unía a las generaciones. Honraba a los ancianos. Recordaba a las personas que la supervivencia era un acto comunitario, no individual. Incluso cuando los materiales cambiaban, cuando se comerciaba con telas o se introducían cremalleras, el código cultural permanecía incrustado en la lógica. La forma seguía a la tradición seguía a la función, y la función siempre seguía a la vida. Porque usar ropa inuit era declarar algo en silencio. No estoy solo. Vengo de algún lugar. Llevo conmigo más que a mí mismo.
Y en los lugares más fríos de la Tierra, a veces ese tipo de calor es el más importante de todos. Vivimos en un mundo obsesionado con el progreso, con equipos más rápidos, telas más inteligentes, tecnología más nueva, pero tal vez lo que necesitamos no sea avanzar más. Tal vez lo que necesitamos es mirar hacia atrás con respeto, porque los Inuit no solo sobrevivieron al Ártico, lo descifraron. Construyeron sistemas sin manuales, crearon herramientas de la nada y diseñaron prendas tan efectivas, tan elegantes, tan sostenibles, que ni siquiera el mejor equipo actual puede igualarlas. No tenían laboratorios, tenían memoria, tenían una historia, tenían una relación con la tierra que era humilde, precisa y recíproca. Y eso es algo que el mundo moderno aún lucha por aprender, que los mejores diseños no provienen de dominar la naturaleza, sino de escucharla, de preguntarse, ¿qué quiere el frío? ¿Qué puede hacer el cuerpo? ¿Cómo nos mantenemos con vida, no solo individualmente, sino juntos? La ropa Inuit no se trata solo de aislamiento térmico, se trata de intención, de una visión del mundo cosida en la tela, de un sistema de diseño nacido no en fábricas, sino en familias. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado, te has preguntado cosas, y quizás incluso has sentido algo moverse dentro de ti, nos encantaría invitarte a formar parte de la nuestra. Este canal no es solo un lugar para mirar, es una pequeña familia de personas que creen en las historias profundas, en el genio silencioso y en la sabiduría que perdura más que los logotipos. Y si has visto hasta el final, considera suscribirte para unirte a nuestra pequeña familia Inuit. Hasta la próxima, mantente curioso y mantente abrigado.